vamos a ver una gráfica que representa el equilibrio de una célula, un equilibrio intracelular y extracelular de la membrana celular, ¿sí? De lo que acabamos de ver, es la bomba sodio-potasio. Esto es equilibrio en cuanto a la electricidad, porque iones significa que conducen electricidad, y química. Porque la química básica de cada célula está compuesta por sodio, potasio y cloro. Entonces tenemos que allí las células de un equilibrio iónico, en equilibrio iónico, que tiene más o menos una carga de 80 microvoltios. Eso es lo que nos marca a nosotros el nivel de tolerancia, o sea, la tolerancia del dolor entre de 70 a 80 microvoltios. Esto es, vieron aparecer varios iones de sodio. Hay más sodio que potasio. Entonces, si el sodio aumenta en la célula, se produce la alcalinización, está yang, y la célula se pone hiperactiva. Un ejemplo muy claro son las células cancerosas, que comienzan entonces a multiplicarse de manera acelerada. Entonces esto produce dolor, ¿sí? Cuando la célula está vibrando por encima de los 80 microvoltios. Cuando hay menos potasio, vieron que desaparecieron allí los potasios. Entonces, si el ion de potasio disminuye en la célula, entonces está por debajo de su vibración normal, que son 80 microvoltios. Esto se llama una célula inhibida en yin o hipopolarizada. Está vibrando por debajo. Vamos a ver los campos de interferencia. A nivel neuronal, pequeños estímulos irritantes, grandes estímulos paralizantes. Los pequeños estímulos irritantes, vuelvo con el ejemplo de un zapato que roza el talón y roza el talón. Grandes estímulos que son paralizantes, un golpe. Enfermedad que produce cambios en otro segmento. Localmente no hay ningún síntoma. Volvemos al mismo ejemplo del colon perezoso y del hombro congelado. Y a distancia produce estímulo intenso y duradero. En el colon no se siente nada, pero en el hombro sí. Estado crónico, eso provocado por predisposición, que ante otra estimulación da una respuesta exagerada. Por ejemplo, las alergias. A nivel hormonal, alteraciones tiroideas, porque la tiroides es el punto de enlace entre el sistema vegetativo y el sistema endocrino.
El estrés persistente actúa sobre el eje de hipófisis y suprarrenales. Entonces, generalmente la hipófisis manda a producir hormonas que tranquilizan, calman y atenúan el dolor. Las suprarrenales, por el contrario, generan hormonas que estimulan, que aceleran, pero el estrés hace que ambas glándulas se descontrolen. A nivel humoral, se producen alteraciones en la microcirculación, alteraciones en la regulación de la leucocitosis, diapédesis y fagocitosis. Ojo con los medicamentos, por ejemplo, las citocinasas y las fibrinolicinas. Son nombres químicos. A nivel inmune, un estado agudo puede causar shock, miedo, angustia. ¿Por qué? Porque el paciente, ante un dolor, no sabe cómo defenderse. Y acuérdense que todo dolor genera una emoción. Un estado crónico puede causar alteraciones de la conducta, tristeza, depresión, melancolía o las enfermedades autoagresivas. También están los casos de las respuestas suprimidas. Y no solo de las respuestas. Esto es una lucha que, bueno, nosotros hemos establecido aquí con los antitranspirantes. La transpiración es una función normal del cuerpo. Tiene que producirse porque a través de la transpiración el cuerpo está liberando de numerosas toxinas. Ahora nos ha dado a nosotros por pelearnos contra la naturaleza que puso esa función allí. Entonces, al suprimir la transpiración, se producen unos males impresionantes. De hecho, el uso de los antitranspirantes en las axilas son los causantes número 1 de cáncer de mama en hombres y mujeres. Y ojo, con conductas sociales o familiares aprendidas, ¿sí? Porque si usted se comporta de una manera, los niños de la familia se van a aprender esa conducta. Y si usted anda mal acompañado, aprende conductas sociales indebidas. Vamos a la aplicación de la procaína. A nivel neuronal, bloquea la conducción de impulsos inadecuados que parten del área de interferencia. Y ya sabemos cuál es el área de interferencia. Entonces, ¿qué hace? Bloquear la conducción de impulsos. Esto es, bloquea los impulsos que son conducidos por las neuronas. A nivel hormonal, repolariza las glándulas, genera sensación de calma y del estrés, liberando de esa carga a la hipófisis y a las suprarrenales. A nivel humoral, induce un factor inhibidor muy alto, ¿sí?
con 20 segundos de duración en cada célula y de 8 minutos a nivel local, porque la procaína es un anestésico, pero es un anestésico natural, no producido en laboratorio farmacéutico. A nivel inmune, contribuye a descorticalizar, o sea, borrar la información de parámetros ya establecidos a nivel cerebral como aprendidos, con aplicaciones locales, ganglionares o intravenosas. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces uno como terapeuta tiene un paciente que viene a la consulta con un dolor X, por ejemplo, una ciática, y hace su trabajo, hace sus terapias, y resulta que uno tiene recursos para saber en qué estado se encuentran los meridianos implicados en ese dolor ciático, y se logra ver que ya los meridianos están funcionando bien. Pero ¿qué pasa? Ese dolor se grabó en la corteza cerebral y todavía las neuronas allí están gritando, aquí hay dolor, aquí hay dolor. Entonces, esa información se descorticaliza con el uso de la procaína. ¿Por qué usar procaína y no lidocaína? Es desaconsejable. La lidocaína es procesada en laboratorios farmacológicos. Vamos a ver aquí imágenes de los cristales de procaína y de lidocaína obtenidas por un microscopio de luz polarizada. Esta es la imagen de un cristal de procaína. Esto es un cristal, se obtiene congelando la sustancia, colocándola en el microscopio. Podemos ver que parece un cuadro precioso de Picasso, que tiene una cierta armonía, tiene unos ciertos patrones. Fíjense que parecen como estrellitas de 4 puntas, ¿sí? Y varían de colores. Esa variación de colores es la variación térmica. Aquí está el cristal de la lidocaína. La procaína es obtenida de vegetales. Obviamente son sustancias naturales. La lidocaína, como procesado por laboratorio, es casi un plástico y tiene patrones incomprensibles e incoherentes. La idea no es solamente bloquear la conducción de la sensación de dolor entre las neuronas. Esa no es la idea. La idea es mantenerla a salvo. Entonces, al inyectar en el cuerpo la lidocaína, se producen otro tipo de trastornos, que es lo que llamamos nosotros efectos secundarios. Eso no los tiene la procaína. Si están interesados, allí está la referencia en internet para que lo puedan consultar, ¿sí? Fue una investigación que hizo Michael Davidson en la Universidad del Estado de Florida, en Estados Unidos. Contraindicaciones de la terapia neural, o sea, de la aplicación de la procaína. Hay contraindicaciones relativas, por ejemplo, en niños. No es que le vaya a hacer daño al niño, sino que ya de hecho acercar una inyectadora a un niño ya le produce temor, estados de pánico y llanto. Entonces, no
estamos ayudando en nada. En embarazadas depende de dónde va a ser inyectada la procaína. Y las contraindicaciones absolutas. Esto quiere decir, aquí en estos casos no se puede colocar procaína. En hemofílicos. La hemofilia es una enfermedad de la sangre que le impide la coagulación. Y la procaína fluidifica la sangre. Entonces puede hacer empeorar la enfermedad. En pacientes medicados con anticoagulantes. ¿Por qué? El anticoagulante está dirigido a que la sangre no se coagule, a que permanezca líquida, y la procaína está duplicando ese tratamiento. Entonces puede resultar en situaciones adversas. En cáncer, y ahí tiene un asterisco. Si es un paciente con cáncer, pues yo no puedo inyectar la procaína en el cáncer, pero si el paciente tiene un dolor en otro sitio, allí sí lo puedo hacer. Precauciones de aplicación. Hay otra contraindicación que no está escrita allí, pero que yo siempre la digo. Una contraindicación absoluta. No se puede, si quieren lo anotan, inyectar procaína en un paciente tratado con medicamentos digitálicos. Los medicamentos digitálicos son para personas con enfermedades cardíacas. Entonces eso hay que averiguarlo también, porque la digitalina de los digitálicos es opuesta a la aconitina que está presente en la procaína. Entonces habrá que tratar el dolor de otra manera, ¿sí? Las precauciones de la aplicación. Mucho cuidado con la profundidad de la punción. Hay sitios en que se puede hacer más profunda, por ejemplo en un glúteo, en un muslo, pero en la región del tórax es impresionante. Se puede causar un hemotórax, un neumotórax. Hay que tener cuidado de la zona donde se está punzando. El terreno físico a tratar, cerca del ojo, por ejemplo, ¿sí? Aspirar antes de inyectar. ¿Por qué hacemos esto? Porque al aspirar, si estamos en una verita o en una vía sanguínea, va a meterse a la inyectadora un hilito de sangre, nos está diciendo estamos en vena, y no es lo que estamos buscando. La procaína se va a meter por la vena y va a hacer otros efectos que no son los buscados. En ningún momento le pueden hacer daño, pero va a desviar el resultado del tratamiento. Homeostasis y equimosis. En equimosis es lo que nosotros llamamos un morado, o sea, un hematoma. Dentro del hematoma no se puede inyectar. Aplicar las dos manos, una de trabajo y una de apoyo. Si usted es diestro, o sea, trabaja con la mano preferente, que es la derecha, la mano izquierda debe sujetar al paciente para evitar que se produzca
un movimiento de tipo reacción que vaya a hacer que se maltrate con la aguja o que la parta. No usar procaína al 2%. Eso está reservado para médicos y odontólogos. Usar un máximo de 8 cc de procaína al 1%. Y usar el máximo de 20 cc de procaína al 0.5%. Entonces, si estamos trabajando una zona grande, por ejemplo, una gran cicatriz, es preferible usar un máximo de 20 cc de procaína, porque el exceso de procaína va a producirle al paciente como un estado de borrachera, ¿ves? Porque es un anestésico. Aquí dice, siempre hay peligro de alergia, y yo me permito contradecir a los médicos alópatas. Esta es una sustancia natural que fue procesada con las más altas medidas de higiene y no va a producir alergia. De todas maneras, a los médicos siempre les gusta poner la alerta aquí. Lo que sí he visto en muchos casos que los han confundido con alergia, son celulitis causadas por mala manipulación de las agujas de la inyectadora. Búsqueda de campos de interferencia. Eso se hace en la historia clínica, en la entrevista con el paciente. ¿A qué atribuye su enfermedad? El doctor Dodge dice, permita que el paciente hable para lograr comprender su constitución física y neural. De verdad, a uno como terapeuta o como médico no le interesa el contenido de lo que diga el paciente. El paciente siempre, como no comprende su enfermedad, siempre se va a inventar un diagnóstico. ¿Ves? Uno lo que atiende es qué tan débil es ese cuerpo ante el dolor, qué tan débil es esos sentimientos ante el dolor. Preguntar si hay cirugías, si hubo traumatismos, si hay cicatrices, porque una cicatriz es un problema energético en el cuerpo, sobre todo si pasa por uno o varios meridianos. Por ejemplo, en estas cesáreas tipo Fanesti, las que son horizontales, que las hacen por la estética para que no se vean por el bikini, pero se llevan con los cachos 7 y 9 meridianos. Las cicatrices hechas por la lipectomía es impresionante. Cortan todos los meridianos frontales. Todas esas cicatrices interrumpen el fluido energético por los meridianos, que son como cables cortados, y entonces comienzan a funcionar mal órganos y vísceras. Entonces hay que repolarizar las cicatrices. Ahí en los pequeños videos que se ponen junto con este video de clase, están varias prácticas, y hay un video en el que se está repolarizando una cicatriz de una cesárea. Enfermedades y operaciones que se complicaron.
problemas de cabeza y cráneo, contusiones, cicatrices, etc. Nariz y garganta, sobre todo las amígdalas y los oídos. Campos de interferencia de tipo odontológico, como restos radiculares, o sea, restos de raíces, que un odontólogo sacó un diente, una muela, y quedó un trozo de raíz dentro. Eso va a producir trastornos a nivel general, porque para más cuento, cada odontón, o sea, cada pieza dental, está relacionada con un órgano, con una víscera, con su meridiano y de paso con uno de los psiquismos. Ok, tratamiento de conducto, quistes, reacciones radiculares, etc. Enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, etc. Enfermedades cardíacas. Ojo, si están tratados con digitálicos, no usar procaína, pero tenemos que estar informados. Enfermedades digestivas, cálculos renales o biliares, hepatitis o pancreatitis. En la pelvis masculina, si hay micción difícil, o sea, dificultad al orinar, si hay nicturias, o sea, si el sueño se interrumpe porque el paciente se tiene que levantar para orinar, y si hay hipertrofia prostática. En la pelvis femenina, si hay presencia de flujo vaginal, si hay alteraciones en el ciclo menstrual o enfermedades inflamatorias de todo el aparato, de alguna parte del aparato reproductor femenino. Ahora vamos a la parte bonita, la aplicación de las terapias neurales segmentales. En primer lugar, la corona del cráneo. Ustedes están viendo que ahí aparecen varias flechitas rojas que están apuntando hacia una cabeza, ¿verdad? Aunque allí en la ilustración se presenten las flechitas en todo el contorno del cráneo, nosotros acostumbramos a no inyectar en la cara, sino de la raíz del cabello de un lado hasta la raíz del cabello en el otro lado. ¿Cómo sé yo en qué parte voy a inyectar la procaína para hacer esta corona del cráneo? Esa es la parte más prominente del cráneo, ¿sí? Las indicaciones: migrañas o hemicráneas, que es como realmente se dice, o sea, el dolor de cabeza en la mitad de la cabeza. Cefaleas vasculares. Las cefaleas vasculares son las que cuando usted se agacha siente que la cabeza palpita. Trauma craneal o un golpe en la cabeza. ACV, accidente cerebrovascular. Apoplejía cerebral, meningitis, aneurismas, alteraciones vasculares cerebrales, geriatría o el cráneo como campo interferente. Sí, estas hemicráneas a mí me empezaron después que cuando estaba chiquito me caí, me golpeé la cabeza. Y entonces la cabeza se convierte en una interferencia allí. Y entonces se despolariza con esta terapia. Pero recuerden, no en la cara. La terapia número 2. Los puntos asociados para perfeccionar lo que dijimos en las indicaciones en la primera terapia.
son puntos occipitales. El 20 de vaso gobernador, que está en el centro de la cúspide de la cabeza. El 19, un través de dedo más atrás. Y el 16, que está en la nuca. Cuidado con este punto. Está en el hueco de la nuca. No puede ser muy profundo. Tiene que tener un máximo de medio centímetro de profundidad. Total, vaso gobernador es el máximo del yang, está muy superficial. Indicaciones: estímulo general del sistema nervioso central en casos de insomnio, sinusitis, cefaleas, dificultad de concentración o desórdenes de la menopausia y hemorroides. Al respecto diré que las hemorroides, para las hemorroides el punto más exacto es el 20 de vaso gobernador. Sin cirugía se retraen las hemorroides. Terapia número 3, bloqueo temporal. Temporal es porque está ubicado en la región temporal del cráneo, o sea, lateral. Es horizontal al ojo por la sien, por donde está el 1 de vesícula biliar. Para este bloqueo temporal hay 2 métodos. Uno, introduciendo la aguja por el punto por donde están viendo, cerca del 1 de vesícula biliar, y entonces la aguja entra de una vez inyectando y sale sin inyectar, para que el líquido vaya abriendo el campo para la aguja, ¿sí? El otro método es con una aguja más corta y se ubica en el centro de la sien. Se inyecta hacia atrás, se retrae la aguja sin sacarla y se dirige hacia adelante y se inyecta hacia adelante. Indicaciones: cefaleas temporales, alteraciones circulatorias centrales, vértigo arteriosclerótico y en geriatría para los ancianos. Cuando se hace esta terapia, allí queda un abultamiento. Esto es más o menos un cc que se inyecta allí. Entonces queda un abultamiento, pero eso se reabsorbe antes de los 5 minutos. Terapia número 4, oídos y mastoides. Allí anexos también está el video del tratamiento de las mastoides. En cuestión de dolores de oído o en dolores en la articulación de la mandíbula, ¿sí? Están los puntos periauriculares, o sea, los que están alrededor del oído. El 7 de estómago, allí está el meridiano de estómago, está representado allí por una línea amarilla, ¿sí? El 7 de estómago, el 7 está al lado del punto exacto. Está exactamente en la articulación de la mandíbula. El 12 vesícula biliar está donde lo que nosotros llamamos en criollo la pata de la oreja. El 17 de DR, que es un hueco que está detrás del lóbulo de la oreja. 18 de intestino grueso, está a nivel de la manzana de Adán, por detrás del músculo esternocleidomastoideo. El 9 de estómago está al mismo nivel, pero está por delante del músculo esternomastoideo,
encima de la arteria carótida. Hay que tener cuidado al inyectar en el 9 estómago, porque si la procaína entra en la carótida, el paciente no se va a morir, no le va a pasar nada, sino que temporalmente el ojo de ese lado se le cierra, queda anestesiado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Se pellizca la piel, se levanta y subcutáneamente se introduce la aguja con la procaína para estar seguro, porque la arteria queda un poco más profunda, ¿no? A pesar de que uno la toque por encima, está más profunda. Indicaciones: todo tipo de trastornos otorrinolaringológicos, otitis y el oído como campo interferente. Sobre todo si tuvo una operación en un oído, etcétera, una ruptura de un tímpano. Vamos a la terapia siguiente, la 5. Barrido linfático. Técnica submandibular y puntos en principio, medio y final del esternocleidomastoideo. O sea, por debajo de la mandíbula, en toda desde la barbilla hasta el ángulo de la mandíbula, también se inyecta. Y esos 6 punticos que aparecen allí. Además, añadir un solo lado del ganglio terminus. Indicaciones: drenaje linfático. En el consultorio muchas veces el paciente necesita la activación del drenaje linfático. Para eso hay una especie de masaje, se llama drenaje linfático manual, pero no todos los terapeutas saben aplicarlo. Pero este equivale a un drenaje linfático manual a nivel de todo el cuerpo. (6.1) Nervio supraorbitario. Eso quiere decir que está por encima de la órbita del ojo, en medio de la ceja. Ahí en medio de la ceja hay un huequito, una depresión, ¿sí? Allí es donde va la inyectadora. Ahí se inyecta, y también en el barrido linfático lo que llamamos una pápula. En lo que se produce una ronchita pequeñita, hasta allí. Es una cosa minúscula. No es necesario un cc, ni más. Una papulita, ¿sí? Indicaciones: sinusitis, anosmia. Anosmia es que falla el sentido del olfato. Parpadeo patológico, orzuelos, neuralgia frontal, neuralgia del trigémino y chalación. ¿Qué es chalación? La chalación es una especie de carnosidad que se forma dentro del ojo, o sea, en la superficie del ojo, la parte blanca, hacia el lado de los lagrimales. Eso se cura con la terapia neural. 6.2 el nervio infraorbitario. Está por debajo de la órbita, ¿sí? Es más, está debajo del pómulo. Esta inyección se va a colocar a través de la encía, no a través de la piel. Entonces, tranquilamente, eso ni siquiera se siente. Se
se introduce la aguja de la inyectadora a través de la encía por el lado del canino o del colmillo hacia arriba. Se introduce lentamente y al hacer contacto óseo ya llegó al sitio. Allí se inyecta. ¿Sí? Puede inyectar una pequeña cantidad, medio cc, un poquito menos. Indicaciones: trigeminalgia o neuralgia del trigémino, dolores en la cara, furúnculos en las mejillas, sinusitis maxilar y reumatismo del seno maxilar. Entre los videos también está esa inyección. El 6.3, nervio mentoniano. Lo localizamos aquí, es exactamente debajo del nervio infraorbitario, pero en el maxilar inferior. Esto se ubica entre el canino y el primer premolar. Indicaciones: igual, trigeminalgia, dolor del mentón, forúnculos y dolor del labio inferior. Articulación temporomandibular o ATM. Para ubicarlo, se le pide al paciente abrir y cerrar la boca. ¿Ves? Al abrir y cerrar la boca se toca y usted coloca el dedo allí. Si abre la boca se hunde el dedo. Si cierra la boca se levanta el dedo. Es la entrada, la puerta de entrada a la articulación. Entonces se vuelve a abrir la boca el paciente y se introduce la aguja hasta hacer contacto óseo hacia el maxilar. Luego se retrae 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo. Dice que se inyecta de salida, pero a mí me gusta más inyectar de entrada para que el líquido vaya abriendo paso y no sea la aguja. Triángulo nasal o glabela. Este es impresionante. En los extremos internos de las cejas y por debajo del entrecejo, o sea, en la parte más hundida entre la frente y la nariz. Indicaciones: anosmia, o sea, pérdida del sentido del olfato, obstrucción nasal por gripe, alergia o resfriado, sinusitis, golpes o sospechas de la nariz como campo interferente. Entonces se introduce una papulita en cada uno de los 3 puntos. Allí en el video van a tener un ejemplo. La araña. Dice el texto: buscar y marcar. Inyectar solo los más dolorosos. Máximo a 1 centímetro de profundidad. Entonces lo más recomendable es usar una aguja con la que se inyecta insulina, que son muy cortas, ¿sí? Esto se inyecta en el trayecto de las apófisis transversas entre la C6, o sea, la penúltima cervical, y la D5 y en los alrededores del hombro. Indicaciones: síndrome cervical, tortícolis, dolor de nuca, ardor del hombro y patologías del cuello, cualquiera que sea, el síndrome, el latigazo, etcétera, etcétera. Terapia número 10. Plexo cervical.
Allí vemos en la ilustración una línea punteada, ¿sí? Eso quiere decir por debajo de la mandíbula, más o menos a 2 centímetros, y 1 centímetro por encima del cartílago de la glotis, lo que llamamos la manzana de Adán, ¿sí? Esa línea, ese es el punto de partida. Voy a hacer una línea imaginaria hasta la cara posterior del cuello, ¿sí? Y entonces con una agujita de insulina, para llegar a un máximo de 1 centímetro de profundidad, inyectar hacia arriba, hacia adelante y hacia abajo. Ahí dice unilateral porque no va a ambos lados, solo hacia arriba, hacia el centro y hacia abajo. Indicaciones: síndrome cervical, el síndrome de latigazo, tortícolis, dolor de nuca, ardor del hombro y patologías del cuello. Tiroides. Esta es la terapia que podemos usar todos los días. Es en el tercio inferior del cuello anterior. Excelente, más 4 de vasogobernadores mujeres. Sobre todo en estas épocas de crisis en Venezuela, que no se consiguen las medicinas para las tiroides. Y anda la gente loca por allí buscando el Eutirox, etc. ¿Sí? Esto, con la procaína tiene propiedades curativas. El Eutirox tiene propiedades paliativas. No cura, solo mejora. Indicaciones: tirotoxicosis, exoftalmia, o sea, cuando se brotan los ojos por inflamación de la tiroides, pérdida de peso sin motivos aparentes, hiper o hipotiroidismo, alopecia, o sea, calvicie, palpitaciones, agotamiento, problemas del ciclo menstrual, problemas gástricos, nerviosismo, sudoración aumentada, hiperexcitabilidad nerviosa. Esta gente que dice que tiene que llorar porque siente un nudo en la garganta. Problemas de voz como ronquera y la tiroides como campo interferente. Esto se puede inyectar todos los días sin ningún problema, 1 cc a cada lado. Van a ver cómo se fortalece la salud que existe o se recupera la que se perdió. Y el ganglio estrellado. Antes del ganglio estrellado también es recomendable la inyección de 1 cc de procaína en vena diariamente, si es posible, porque recorre todo el cuerpo y va regulando la vibración de cada célula del cuerpo, 1 solo cc al día. El ganglio estrellado está a 3 traveses de dedo sobre el extremo interno del esternón, con la cabeza en rotación, o sea, con la cabeza volteada hacia, digamos, hacia el lado derecho. Se busca el ganglio estrellado izquierdo, ¿sí? Indicaciones: patologías agudas o reacalizantes, circulatorias y respiratorias. Por ejemplo, infartos, crisis hipertensiva, bronquitis, crisis de asma, pulmonía y residuantes.
También tengo que recomendarles, en casos de asmáticos o problemas respiratorios y cardíacos, el uso de un cc,5 de procaína al 1% en los aparaticos estos, yo tengo a mí se me escapan las palabras, en un nebulizador, ¿sí? Un cc,5 de procaína con un cc,5 bien de suero o de agua destilada, y pueden nebulizar al paciente todas las veces que quieran durante el día. Van a ver cómo sale del cuadro muy rápidamente. Muchas gracias.